Saludos amigos y bienvenidos una noche más a una nueva edición de Enfoque. Se ha cumplido un año de guerra. A lo largo de los últimos días hemos venido recordando en presente, en pasado y también aventurando qué va a pasar con esta guerra que nos sorprendió un 24 de febrero del año 2022. La guerra nos la están contando y nos la han contado desde diferentes enfoques y hoy nosotros vamos a aportar nuestro particular enfoque. Estaremos en Ucrania con los que allí están, pero estaremos también en España con los que llegaron y se quedaron. Comienza Enfoque. Se cumple un año de guerra y se estima que más de 18 millones de personas siguen necesitando ayuda humanitaria de emergencia en Ucrania. Una ayuda necesaria que viene también de la mano de un agradecimiento por todo lo que Cáritas Española ha hecho para ayudar a las víctimas de la guerra. Gracias a todo nuestro personal, a nuestros voluntarios y a nuestros benefactores por ayudarnos a continuar hacia adelante. Gracias a toda la familia de Cáritas por esta colaboración y solidaridad. Sed bendecidos y gracias. El trabajo en red ha permitido durante este último año atender a las personas tanto en origen, en tránsito como en su destino final. En España, la acción de la Confederación de Cáritas para acoger y acompañar a las personas y familias procedentes de Ucrania también ha sido una parte sustancial de nuestra respuesta a la emergencia. Las Cáritas han reaccionado casi desde el primer minuto, atendiendo a la población afectada y sin descuidar la atención a la población vulnerable que ya se hacía. Además, el personal es cuidador y víctima al mismo tiempo, ya que muchas personas tienen familiares que han huido o han tenido que ir al frente. Hasta diciembre del año pasado, la red de Cáritas diocesanas había atendido a 5.378 personas ucranianas. Otras 10.000 habían recibido ayuda de manera indirecta. El sistema de protección internacional ha asumido el grueso de las demandas de las personas y familias procedentes de Ucrania. Su funcionamiento para proporcionar alojamiento ha sido ágil y eficaz. De manera subsidiaria, las Cáritas diocesanas han invertido más de 800.000 euros para llevar a cabo acciones de asistencia y acogida a estas personas y familias. Un trabajo coordinado que ha dado sus frutos y los sigue dando. Las Cáritas han ido adaptando su trabajo a la evolución o fases por las que ha pasado el conflicto, pero de manera general podemos decir que en este primer año la actividad principal ha sido la atención de primera necesidad a las personas afectadas, reparto de comida y enseres domésticos, apoyo psicosocial, alojamientos temporales. 12 meses después de su puesta en marcha, la campaña de captación de fondos de Cáritas Española en favor de Ucrania ha conseguido recaudar más de 20 millones de euros, de los cuales 8,3 han sido aportados por las Cáritas diocesanas. Y casi ha pasado casi un año desde que estamos aquí, pero nunca me he arrepentido de que al final acabamos aquí en Elche. En esta frase están resumidos los últimos 12 meses de la familia de Román. Asegura que tuvieron que buscar en Google dónde estaba España. Nadie está preparado para hacer un viaje en estas circunstancias. Nosotros teníamos nuestra vida ahí en Ucrania, teníamos nuestro trabajo, nuestros hobbies, nuestros estudios, podíamos ir a otros países, a otros sitios de vacaciones, pero llegó la guerra y entonces tomamos decisión de que tenía que poner mi familia en un sitio seguro. El testimonio de Román se repite en cada una de las familias que Cáritas ha acompañado desde que comenzaron a llegar los primeros refugiados ucranianos. Cerca de 6.000 han estado y están acompañados por Cáritas en este comenzar de nuevo en un país donde todo les es ajeno. En el caso de Olesia, a todas las razones comunes se une un hecho diferenciador. Su hija padece autismo.
Para una niña con autismo, hacer muchos cambios afecta mucho a su salud, y dos voluntarios de Cáritas, Rosa y Soad, empezaron a moverse para que ella podría estar dentro del programa de sanidad, teniendo acceso a los doctores, los medicamentos y también para poder ir a una escuela adecuada para ella. La familia de Román se estableció en Elche. Olesia y su hija están alojados en una residencia de Cáritas Orihuela Alicante. Su hija ha sido escolarizada en un aula especial y recibe el tratamiento que necesita. El día 24, cuando empezó la guerra, ellos estaban en Bravary y han visto cómo ha pasado un misil encima de su casa y tenían que bajar al refugio, y en el refugio Lisa tenía un ataque y ella no podría ir a comprar medicamentos necesarios, y en este momento se entendió que necesita salir de Ucrania para salvar su hija. Con agradecimiento infinito, se siguen emocionando por el apoyo que reciben cada día de parte de los que ya son sus vecinos en España. Sin embargo, reconocen que ante esta situación dolorosa, incomprensible en el siglo XXI, su sueño es volver a su país en paz. Volvemos a plató para hablar precisamente con una de las protagonistas de estos vídeos que nos han precedido. Es una de las personas que más sabe en el momento actual de cómo está la situación en Ucrania. Ella es la responsable de campaña de Cáritas con Ucrania, Carmen Gómez de Barrera. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo ha sido este año para Cáritas, Carmen? Este año ha sido un año realmente excepcional porque nosotros trabajamos con nuestra Cáritas hermana, Cáritas Ucrania, y es verdad que llevábamos desde 2014 trabajando en el Donbass y esperábamos cierto recrudecimiento de la situación, se habían preparado los equipos, pero la situación ha desbordado todas las previsiones. Y realmente yo hago mías las palabras de la propia presidenta de Cáritas Ucrania, orgullosa de los equipos que han dado un 200% de sí mismos para atender a la población afectada. Claro, porque Cáritas está acostumbrada a trabajar en escenarios muy difíciles, catástrofes naturales, epidemias, conflictos, pero claro, algo tiene este conflicto, esta guerra de Ucrania, que nos ha conmocionado especialmente a todos, ¿no? Está demasiado cercana a Europa, tenemos demasiados puntos en común sociológica, culturalmente, antropológicamente, y sobre todo es que la realidad de Ucrania, hasta que estalló la guerra, más allá de todo lo que pasaba en la zona del Donbass, es que eran, por así decirlo, y vosotros lo habéis dicho en muchas de vuestras notas, es que eran como nosotros, ¿no? Sí, claro. Nosotros, bueno, tenemos la suerte de llevar mucho tiempo trabajando con Cáritas Ucrania, desde el año 2010, desde el 2014 en el Donbass, y es verdad, estoy de acuerdo contigo, que este conflicto ha puesto de manifiesto, una de las señas de identidad es lo conectado que está el mundo. Realmente podemos sentir que lo que está pasando en Ucrania está afectando directamente nuestros bolsillos, ¿no? Por la crisis energética, la inflación que ha provocado, subidas de tipos de interés, todo lo asociado a lo económico, que es parte de los elementos de las guerras del siglo XXI, la guerra energética, la movilidad humana forzosa. Todo esto se ha puesto de manifiesto y de una forma muy clara y evidente para nosotros. Entonces yo creo que sí, al ser una guerra en Europa, en el corazón de Europa, que no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial o desde la Guerra de Balcanes, y todos los efectos colaterales que ha tenido, pues ha hecho que haya una inquietud y una solidaridad con Cáritas, por ejemplo, de la cual estamos pues muy agradecidos y nos sentimos muy responsables. Tras esos primeros momentos en los que, por un lado, estábamos en la incredulidad de que no puede ser que a pocas horas de avión tengamos una guerra
esas miles de iniciativas particulares que han tenido el desarrollo que han tenido, digamos que Cáritas ha tenido la capacidad de mantenerse y de no dejarse llevar por estados emocionalmente altos y bajos, ¿no? Digamos que la constancia y la perseverancia es una de las señas de identidad de Cáritas y es probablemente una de las claves para que todo el trabajo que realiza, bueno, se haga bien, ¿no? Bueno, gracias por las palabras en primer lugar, pero varias cosas que has comentado. Efectivamente, nosotros sabemos que en las emergencias normalmente es un momento en el que hay que tener el corazón caliente para dejarse conmocionar por lo que está pasando y la cabeza fría para poder planificar. Es verdad que parece que es contradictorio, ¿no?, la palabra emergencia, pero lo cierto es que cuanto mejor se planifique y se coordine, sobre todo con los agentes locales que ya están allí, mejor se sirve a las personas afectadas, digamos. En esto, por desgracia, tenemos mucha experiencia porque ya hay muchas emergencias en nuestra historia y sí, esto nos ha permitido poder reaccionar casi desde el minuto uno. Ujú. ¿Cómo es la situación ahora mismo en Ucrania? Vamos a hablar primero de allí y luego de aquí. En estos días, bueno, la población se esperaba unos ataques así tipo aniversario que gracias a Dios no han pasado, pero la gente, todo el mundo está bastante afectado. Esta es una guerra que al final ha tocado directamente a todos. Todo el mundo tiene un familiar en el frente, un familiar que ha huido, el que ha huido se siente mal porque ha huido, el que se ha quedado porque se ha quedado. Es un dolor social bastante grande. En el caso de las Cáritas, bueno, pues están haciendo todo lo posible para cuidar a los trabajadores y a los voluntarios, porque también tenemos esta idea, ¿no?, de que hay que cuidar al cuidador para que, para que pueda seguir haciendo su trabajo, y han planificado acciones para este 2023, distinguiendo un poco los escenarios entre el oeste, que es un poco más estable, donde la situación es un poco más estable, y el este, donde el conflicto sigue estando abierto y la situación humanitaria es más alarmante. Lo decís en una de vuestras notas, vuestros trabajadores, vuestros voluntarios de Cáritas en Ucrania son a la vez voluntarios y a la vez son víctimas. Efectivamente, como te contaba, nadie es inmune y nadie está exento de haber sufrido en sus propias carnes, pues conocidos, primos, alguien que se ha ido, mm, sí, la propia mujer de uno de los trabajadores con los que más yo trabajo se había ido a Polonia, él se quedaba. Bueno, hay muchas historias de vida pues dolorosas y sí, pasan las emergencias. También pasó, por ejemplo, en un caso más cercano, en La Palma, que los trabajadores de Cáritas atendían a la población y eran víctimas a la vez. Esto es una situación que suele pasar porque realmente los de Cáritas son los que saben trabajar mejor y más rápido en primer lugar y bueno, por eso siempre se incluyen como líneas de apoyo psicosocial un poco para gestionar el estrés. Ujú. Carmen, en esta emergencia que es una guerra sobre el terreno, ¿se puede planificar a futuro? ¿Estáis desarrollando programas, proyectos de atención de cara a los meses cuando acabe el conflicto o con atenderlo inmediato, lo del día a día, ya tenéis bastante? Sí, en el 2022 realmente ha sido un poco un año en el que las Cáritas han sido más reactivas que proactivas, ¿no? Porque se ha hecho todo lo que se ha podido de la mejor forma posible, pero sí que se han detectado situaciones más diferenciadas entre el oeste del país, de personas que han huido de sus casas y ya no van a poder volver, pero se tienen que integrar, tienen que empezar ese proceso de integración en las nuevas comunidades, y personas que siguen en el este y siguen pues eso, en una situación de conflicto armado abierto mucho más crudo. Entonces, bueno, no es que ¿cómo se hacen estas cosas? Pues se preparan escenarios entre el peor y el mejor, pues sirve para tener una idea de cómo se puede
cómo pueden evolucionar los acontecimientos y cómo tienes que estar preparado, ¿no? En caso de que según se vayan desarrollando los acontecimientos, claro. Bueno, vamos a volver a España. Cáritas ha acompañado a cerca de 6.000 refugiados ucranianos en nuestro país. Sí que es verdad que una vez que estalla este conflicto, la Unión Europea habilitó un mecanismo que nunca se había habilitado, aunque estaba previsto para proteger a todos los refugiados ucranianos. Además, hace unos días leía yo que, bueno, que está previsto que se amplíe esa protección teniendo en cuenta que la guerra sigue. Cáritas ha acompañado a 6.000 personas y ha trabajado en colaboración con otras entidades que llevan a cargo también todo el proceso de acompañamiento. La activación de este mecanismo nos ha hecho ver a todos los demás que se puede acoger a refugiados en España en condiciones de dignidad, en España y en toda Europa. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, ha sido un elemento clave para que la acogida, el registro y el acceso de estas personas a servicios sociales básicos sea ágil y estas personas puedan empezar un proceso de sanación y de integración lo más rápido posible. Entonces, desde luego estoy de acuerdo contigo que esta crisis ha demostrado que este sistema se puede aplicar. Y bueno, la verdad es que en cuanto al número de personas que han llegado a España, hubo una primera oleada que fue como más masiva en los primeros meses y luego se ha ido ralentizando. Normalmente las personas huyen a sitios donde tienen personas conocidas y bueno, en España hay una comunidad en Levante más numerosa que es a donde han ido la mayoría. ¿Y cómo es ese trabajo de Cáritas? En este caso ya el trabajo de las Cáritas diocesanas, yo creo que a pesar de que informativamente y desgraciadamente la importancia de la guerra de Ucrania ha bajado puestos en la escaleta y en las preocupaciones, yo creo que ahora es cuando se demuestra realmente la presencia de Cáritas, ¿no? Muchas gracias. Sí, nosotros solemos decir que estamos en el antes, durante y en el después, porque aunque no sé si realmente el foco mediático del conflicto no ha desaparecido completamente, porque como te decía, hay muchos efectos colaterales que nos afectan. Pero sí que a lo mejor ha bajado en importancia o la gente puede estar más cansada de conocer este tipo de situaciones. Pero la realidad es que la reconstrucción social es un trabajo de medio y largo plazo. Aunque la guerra terminara hoy mismo, el trabajo de Cáritas, a lo que nosotros nos dedicamos, es un trabajo de medio y largo plazo, porque hay mucho dolor, hay muchos traumas, hay muchas familias rotas y esto es un proceso que no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Por eso nosotros decimos que estamos antes, durante y después. Y a lo mejor en ese trabajo ya más de acompañamiento, de perseverancia, de normalización aquí en España, es donde Cáritas va a tener más presencia. Las Cáritas diocesana, el acompañamiento en parroquias de los voluntarios, ¿no? Sí, desde luego, porque el sistema de acogida en España tiene fases y en esta fase ya Cáritas tiene un papel más protagónico, digamos, o una función. Y efectivamente, una cosa es importantísima, que es la acogida, registro y bueno, explicar a las personas qué es lo que tienen que hacer en España, pero las personas que se quedan necesitan pasar por un proceso de integración, un proceso de convalidación de títulos universitarios o de estudios de los que lo tengan, un proceso de aprendizaje del idioma, un proceso de inculturación que, bueno, no significa que tengan que ser solo como nosotros, pero sí tienen que entender un poco las lógicas por las que nos movemos como sociedad española. Entonces, este es un proceso que nosotros acompañamos, que tenemos la suerte de contar con la Directiva de Protección Temporal, lo cual nos da un espacio importante de asegurar que los servicios sociales de educación y salud están cubiertos, pero, por ejemplo, los niños tienen que aprender castellano, que son muy hábiles y lo hacen desde luego mucho mejor que en mi caso si tuviera que ser al revés, aprender ucraniano.
Pero bueno, son procesos en los que ahí sí se plantean pues acompañamientos a medio plazo, en los adultos también formación de reciclaje para poder conseguir un empleo, aunque no sea a lo que se dedicaban en Ucrania. Bueno, he dejado para el último punto las aportaciones económicas. Una vez más, España ha sido solidaria. Solamente, por ejemplo, en Toledo, la Cáritas Diocesana de Toledo ha recaudado 262.000 euros que se han entregado a Cáritas Española. ¿Os sigue sorprendiendo a Cáritas la respuesta económica de los españoles ante estas situaciones? ¿O sabéis que siempre estamos ahí? Realmente no nos sorprende, porque es verdad que nosotros los españoles yo creo que sí que somos solidarios ante las emergencias. Sí que hay una ola de llamadas y de solidaridad y de cómo, dónde tengo que aportar, etcétera. Lo que sí que es sorprendente ha sido la movilización en este caso. A nosotros, como habíamos publicado, la recaudación de 20 millones de euros en todo el territorio nacional a través de las Cáritas diocesanas, pues es una cantidad que no, de la que estamos muy agradecidas a todo el mundo, pero también nos sentimos muy responsables ahora de hacer y tener una buena ejecución de los fondos con las personas afectadas, tanto aquí como en origen y tránsito. Pues Carmen Gómez de Barreda, muchísimas gracias por estos minutitos para Canal Diocesano, para Enfoque, sobre todo muchísimas gracias por el trabajo tuyo y el de todos los compañeros de Cáritas Española, y trasládalo también a Cáritas Ucrania, a Cáritas Polonia, a tantas Cáritas que están trabajando, cada uno desde su lugar, en apoyo de toda esta gente. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a vosotros. La invasión de Rusia a Ucrania ha conmocionado las conciencias de todo el mundo, pero particularmente la conciencia de los europeos. Estamos ante una guerra que nos pilla demasiado cerca y con cuyas víctimas tenemos demasiadas cosas en común. Eso hizo que desde un primer momento hubiera una gran movilización por ayudar a las víctimas de este conflicto, con múltiples iniciativas que han tenido diferente desarrollo y continuidad en el tiempo. Así ha vivido Toledo el primer año de la guerra en Ucrania. Faltaba un conductor para una de las 6 furgonetas que emprendían este viaje, y no se lo pensó. Con el asesoramiento de una ONG, un grupo de amigos se lanzó a la carretera. El destino, el campo de refugiados de Polonia, a 10 kilómetros de la frontera con Ucrania. Y el sitio es terrible, el sitio es terrible, es ver a gente que lo ha perdido todo y que no saben qué hacer con su vida, no saben qué va a pasar con ellos a partir de ahora. Llegaron cargados de medicamentos y allí les esperaban 40 personas que huían de las bombas y del horror. Primero, transmitirles seguridad porque somos desconocidos, que llegamos allá a cogerles y les metemos en furgonetas, aunque hay mucho control en la frontera y no le entregan a nadie sin un control y sin tal, pero que hay gente terrible que hace cosas terribles en situaciones como esta. A la vuelta, solo las paradas imprescindibles para estar a salvo cuanto antes y poder descansar, pero el viaje no acaba al bajar de la furgoneta. Esta pulsera, que incluye un código con los nombres de los refugiados recogidos, les mantiene unidos. Que supieran que esto no era un envío de mercancías, sino que lo que queríamos, pues es que somos otra cosa, ¿no? Queríamos saber quiénes eran y cómo estaban y que han perdido y hay que recomendarles cosas y seguir ahora mismo en contacto con ellos para ayudarles en lo que podamos. En sus rostros hay satisfacción por la misión cumplida. En su mente, la idea de repetir un segundo viaje para ayudar a quienes lo han perdido todo. Con este sencillo programa, Tonia, Alexander, Yula e Iván están aprendiendo poco a poco el español. Alexander y Yula llegaron a España justo antes de la invasión rusa a Ucrania. Consiguieron huir de su país e instalarse con su abuela aquí en Toledo. Tonia e Iván no tuvieron tanta suerte. Sí que sintieron la caída de las bombas y los disparos. Entonces, niños sí que
sí que Toña sobre todo está muy consciente de lo que pasó en su ciudad, en su pueblo. Ellos llegaron aquí, abuela, la madre y los muchachos. El padre no podía ir y el abuelo se ha quedado también en Ucrania. Entonces lo que son 4 de la misma familia. Ahora los 4 forman parte de la gran familia que es el Colegio Divina Pastora, donde poco a poco se van adaptando a las rutinas escolares. Lo más difícil ha sido sin duda el idioma. І язик тобі як здається, тяжким чи легким мова? Середньо. Тяжкий, легкий. Tiene ratos que es difícil y hay ratos que es fácil. ¿Y язик как? Нравится? ¿Учишь? Язик мені подобається, іноді учу з Тонією. Sí, le gusta lengua y está estudiando con Toña. Pero cuentan con la ayuda de Karina. Llegó a España desde Ucrania hace 20 años y ahora colabora como traductora para facilitar la integración de todos ellos en esta complicada situación de sus vidas. La verdad es que ha sido muy bonito verles cómo han ido confiando, abriéndose y descubriendo pues a las personas, al colegio y cómo se les ha ido cambiando la cara según iban pasando los días. Ha sido pues muy gratificante, la verdad. Poco a poco van sintiéndose más tranquilos y acogidos en este nuevo entorno que jamás imaginaron que pudieran vivir. Tonia y Alexander cursan segundo de la ESO y son más conscientes de la situación que vive su país. Agradecen tanta solidaridad y valoran lo que la vida ahora les ofrece. Із предметів креслення і технологія, а із школи учителя. Que le gustan mucho los profesores, que se porta muy bien y que está muy tranquila. Чи є різниця між їжею нашою, українською і іспанською? Є. І яка тобі більше подобається? Іспанська. Dice que sí, pero que le gusta la comida española. Yula e Iván, aún en tercero y cuarto de primaria, absorben cada información y cada detalle de cuanto les rodea. Les encanta la ciudad. Toledo, visto. Sí. Sí. Y escuchen lo rápido que aprenden. Hola, buenos días, buenas noches. Щось невера. Sí, no sé. Es la grandeza de los más pequeños, se adaptan a cualquier situación y siempre con una sonrisa, a pesar de ser testigos de una guerra que los ha tocado demasiado cerca. Su mayor deseo, volver a su hogar. Hay gente que sí que quieren volver, muchas. Yo hablo con los refugiados y quieren volver. La mayoría de ellos porque no deja de ser su casa, no deja de ser su idioma, no deja de ser su pueblo, su cultura, su comida incluso. Pero va a haber gente que no va a tener dónde volver. Va a haber gente que sí que van a volver para reconstruir su país, para levantar los edificios, los colegios, los hospitales. Pero hay gente que van a tardar de volver. En este colegio se les está ofreciendo una atención individualizada, sobre todo en los primeros días, para que aprendan el idioma y puedan así comunicarse. Todos los días tienen una sesión y tanto alumnos como tutores se involucran personalmente en que su estancia aquí sea lo más fácil posible. Pero juegan con ventaja y es que en el Divina Pastora no son los únicos alumnos extranjeros que han necesitado un aporte extra de ayuda. La acogida de todos, es verdad que al ser una situación especial, pues era como se han volcado más, ¿no? Han intentado acogerlos con más cariño, pues intentando decirles que aquí están bien, que no pasa nada y que les vamos a ayudar a salir adelante en lo que podamos. Así se forman las buenas personas, desde pequeños aprendiendo que la solidaridad y la humanidad es la mejor de las lecciones que podemos aprender, como algo habitual e interiorizado en nuestro aprendizaje. Urda es un lugar de acogida, de encuentro de peregrinos, de espiritualidad y devoción. El conflicto en Ucrania los ha convertido ahora también en refugio de paz para familias que han huido de la guerra, mujeres y niños que han dejado atrás su vida y que intentan empezar de nuevo desde el corazón de la Mancha. La llegada fue impresionante porque aquel día, aquella tarde, estábamos esperando don Juan Alberto, el párroco, y las religiosas que tenemos, que son las que cuidan al Cristo, y nos emocionó el cómo subían a esa calle
una madre con un carrito con sus niños y los primeros, claro, la alegría de los niños. Fue emocionante, y aquí estamos, acogiéndolos. Cerca de 30 personas han sido acogidas en la Casa de la Espiritualidad de la Archicofradía del Cristo de la Vera Cruz de Urda, un recurso destinado a peregrinos que se construyó en el año 1995 para conmemorar el año jubilar que concedió por primera vez al municipio San Juan Pablo II. Hoy, gracias a la mediación de Cáritas Diocesana de Toledo, estas familias tienen aquí su hogar y meses después de su llegada, Urda recibe más de lo que da. Somos nosotros, el pueblo de Urda, los que nos sentimos acogidos por esta gente que no tienen hogar, en estos momentos no tienen patria, no tienen familia y han elegido Urda como su patria, como su familia y como su hogar. Ahora es ACCEM, la Organización Española de Ayuda a Refugiados, quien gestiona, a través de las ayudas de emergencia, la manutención, el hospedaje, productos de higiene, medicamentos y las necesidades básicas de todos ellos. Aquí el equipo de trabajadoras los acompaña al médico si lo necesitan, les facilitan los trámites administrativos y todo ello además a través de un traductor de móvil y siempre con la mejor disposición. Los primeros días hasta que se van ubicando es un proceso de adaptación y a día de hoy pues cada vez se van integrando más, acuden pues eso, a clases de castellano, al pueblo, que hacen visitas a Toledo, estamos organizando para que vayan a Consuegra, entonces pues cada día se van integrando un poco más. En este salón de actos también cuentan con una imagen muy especial. La consideran la primera refugiada que ha llegado a Urda. Una imagen muy venerada por los católicos y ortodoxos ucranianos. Es Santa María de Zarvanicha o Nuestra Señora de la Ternura, diríamos. En especial en estos momentos de conflicto, pues es una invocación que pedimos, la ternura en tantos corazones endurecidos por la guerra o también tantos corazones endurecidos en otros proyectos que son los que provocan la guerra. Un símbolo de la maternidad de María en estos momentos como reina de la paz, y es que Urda tiene la vocación en su ADN. Urda es acogida, lugar de peregrinación y ahora de encuentro con sus hermanos ucranianos que vienen buscando descanso, tranquilidad y un futuro donde volver a empezar lejos de la destrucción. Cada uno tiene su situación, pues son situaciones complicadas porque han dejado a sus maridos, familias, han venido nada más que la unidad de la madre con los hijos. Ha habido en el caso de que teníamos una mamá que vino con una hija menor y otro hijo menor se quedó en Ucrania. Familias que llegaron con miedo y que saben la situación que atraviesa su país y lo difícil que será volver en caso de que pudieran. Un lugar que era su hogar y que ahora solo entiende de destrucción y desolación. Pero no están solos, el mundo entero se vuelca en ayudarles, en tenderles la mano y hacerles un poquito más fácil su estancia. Ellos van al parque, van a ir a la piscina, los niños se les ve, es una alegría. Es una alegría. Luego aquí también tenemos un jardín delante de la casa en la que siempre están jugando al fútbol, jugando la alegría de los niños. Un pueblo emocionado ante la valentía de quienes huyen de sus casas por un conflicto que nada entiende de piedad y caridad. Un pueblo que acoge a peregrinos, a refugiados, a propios y extraños. Así es Urda y así es su gente. A los pies de su basílica vuelven ahora a ser conscientes de sus raíces con la llegada de sus hermanos de Oriente. Este lugar donde Cristo se muestra a quienes lo necesitan. Ojos. Ojos. ¿Esto? Muy bien. Nariz. Nariz. Son las primeras palabras que están aprendiendo en español este grupo de mujeres, niños y adolescentes. Desde hace una semana están alojados en la residencia de las Angélicas en Toledo. La comunidad ofreció sus instalaciones para acoger a estos refugiados. Consideramos conveniente ayudar a las personas no enviando una cantidad, sino acogiendo en los lugares donde tuviésemos espacios. Y Toledo reunía estas condiciones. El ofrecimiento de esta comunidad se une al realizado por otras realidades diocesanas en Villacañas, en Urda, los padres franciscanos de San Juan de los Reyes, y que gracias a la coordinación de Cáritas Diocesana y ACCEM están consiguiendo la acogida y la promoción de estos refugiados. La comunidad ha puesto a su disposición estas instalaciones donde también reciben clases de español por parte de voluntarios que también necesitan de nuestro apoyo. Necesitaríamos sobre todo pizarras, marcadores
y cualquier cosa que podamos tener adicionalmente en términos de bolígrafos, rotuladores y demás, nos vendrían fenomenal. Todos los días están llegando grupos pequeños. En la actualidad, más de un centenar de mujeres están ya en Toledo. Su prioridad es aprender español, aunque su deseo es volver a su país cuanto antes. Realmente ellos quieren volver pronto, pero saben que la situación puede alargarse muchos meses. Entonces están con mucha ilusión empezando a aprender español. Hoy hemos tenido una reunión con la orientadora porque también tienen mucho interés en sus títulos que tiene allí, intentar homologarlos aquí, buscar trabajo, etcétera. Olga es ucraniana, lleva 5 años en Toledo y es una de las voluntarias en estas clases de español. Me duele la tripa o me duele el estómago, желудок. Durante 1 hora todos los esfuerzos se concentran en aprender y enseñar español, evitando tocar las cuestiones por las que han llegado hasta aquí. Cuenta con el apoyo de Carmen, una docente recién jubilada para quien estas mujeres son todo un ejemplo. Para ellos emocionalmente es muy fuerte también toda la situación familiar y demás, pero es verdad que tienen mucha voluntad para aprender y para irse adaptando a las nuevas circunstancias, que ya es bastante. Evalú también es refugiada, llegó hace 6 años de Venezuela, puede ponerse perfectamente en la piel de cada una de estas mujeres. Quiere hacer por ellas lo que por ella hicieron cuando llegó a España. Simplemente el hecho de ayudar a otros seres que también necesitan ayuda como yo la necesité y que a mí se me ayudó. Entonces me toca retribuir. La vida es dar y recibir, dar y recibir. Cada una de estas mujeres ha llegado a España con una historia detrás. Han dejado allí a sus maridos, hijos, hermanos, a sus madres, testigos y protagonistas de una guerra que ha cambiado sus vidas de la noche a la mañana. ¿Entiendes el sufrimiento que supone estar separados de la familia, la situación que hayan dejado, todo eso? De alguna forma sí llegamos a comprender algo. La acogida española está siendo todo un ejemplo. Afortunadamente, en este caso, todo el país se está volcando con ellos y con ellas y eso nos satisface y nos gustaría que a todos los refugiados de cualquier guerra les tratemos tan bien como estamos intentando tratar a los de Ucrania. Y demuestra cómo la sociedad es capaz, una vez más, de responder a las circunstancias y hacerlo desde la ayuda, la acogida, la integración y la promoción. Se han cumplido 8 meses de guerra y la normalidad es un concepto que se ha instalado tanto en los medios de comunicación como en nuestra sociedad. La agenda informativa ha desplazado las noticias de la guerra al ámbito internacional y sus consecuencias económicas, y la llegada de refugiados ucranianos ya no es noticia, algo que tiene diferentes análisis. Todo se ha normalizado un poquito. Eso no quiere decir que ya no haya ucranianos o que no haya... No, la situación es difícil, compleja, y lo que estamos haciendo entidades como ACCEN es seguir trabajando con los usuarios, con las personas que piden protección internacional, sabiendo que mediáticamente ya no tienen tanta importancia, con lo cual para nosotros es una tranquilidad. Desde que estallara el conflicto, entidades como ACCEN han hecho un esfuerzo inmenso para atender una situación tan excepcional como urgente. Un trabajo ímprobo en el que han contado con la participación de otras realidades, como por ejemplo la Iglesia Católica. Una respuesta muy buena y de mucha solidaridad, pues empezando por ejemplo por el Arzobispado de Toledo, que nos cede en Urda un dispositivo importante, siguiendo por otras diócesis como puede ser Ciudad Real, que también nos ha dejado el Obispado, o en Guadalajara, que nos ha dejado el Seminario en Sigüenza. En la Archidiócesis de Toledo se han habilitado diferentes recursos para atender a refugiados ucranianos. Así, en Toledo, además de 67 personas de otras nacionalidades, como Venezuela, Colombia y subsaharianos, hay 102 ciudadanos ucranianos acogidos en diferentes hoteles y en la residencia Santa Genoveva de las Angélicas. En Urda, en colaboración con la parroquia y la Hermandad del Cristo, hay 39 refugiados. Igual ocurre en Talavera de la Reina. Todas estas acciones se han realizado en colaboración tanto
tanto con Cáritas Diocesana como con la Delegación de Migraciones, congregaciones religiosas, parroquias, además de hermandades y cofradías. También en Villacañas hay acogida a 79 personas. En 8 meses de guerra y de trabajo por acoger a estos refugiados se han hecho muchas cosas y no todas ellas se han hecho bien. Unos ya en Semana Santa se cansaron de ellos, la inmensa mayoría en verano, y ahí lo hemos ido derivando a las entidades sociales que los acojan. Entonces, eso es una mala práctica. En unas personas había buena voluntad. De hecho, cuando les explicábamos que eso no era el camino, cambiaron y rectificaron y se pusieron a colaborar con nosotros. Pero otros siguieron RQR. Detrás de eso yo creo que hay mucho populismo. ACFREN cuenta con 850 plazas de acogida de protección internacional en Castilla-La Mancha. España supera las 150.000 protecciones temporales a refugiados por la guerra de Ucrania, de las que 2.777 se han formalizado en la región, según datos del Ministerio del Interior. Encabeza la lista de protecciones concedidas la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid y Andalucía. El 64,1% de las personas que han obtenido esta protección temporal son mujeres. 4 de cada 10 tienen menos de 18 años. España forma parte del bloque de países aliados que están ayudando al gobierno de Zelensky. Envío de material humanitario de defensa, después armamento y municiones. En las últimas semanas se está materializando el envío de carros de combate y hay más peticiones por parte del gobierno ucraniano. En las academias militares de Zaragoza y Toledo se están adiestrando a personal civil y militar ucraniano para combatir en esta guerra. Además, está prevista una nueva reunión en febrero de los ministros de defensa de los países de la OTAN, de la que saldrán decisiones de carácter político. España está firmemente comprometida con Ucrania. Desde el día 24 de febrero, con toda la prudencia y con toda la discreción, hemos seguido enviando material. Vamos a seguir enviando material y el material que se envíe será siempre con arreglo a lo que nos pida Ucrania, en coordinación con nuestros aliados. Son palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la visita que ha hecho hoy a la Academia de Infantería, donde sigue la instrucción de soldados ucranianos. El pasado 12 de enero llegaron a la base aérea de Torrejón 200 nuevos ucranianos que recibirán formación en esta Academia de Infantería. En total permanecerán aquí durante 5 semanas. La ministra de Defensa ha vuelto a visitar hoy la Academia de Infantería de Toledo para hacer un seguimiento a las labores de formación a los nuevos combatientes. La verdad que en todas estas visitas es siempre absolutamente emocionante. Primero, el agradecimiento que tienen a España. Yo creo que están muy agradecidos, todos te transmiten lo mismo del agradecimiento, pero sobre todo el compromiso que tienen con Ucrania, con su país y con la paz. Tienen una media de edad de 25 años, más jóvenes que los que recibieron formación en noviembre. Son civiles movilizados y sin experiencia militar previa y han iniciado un módulo de instrucción básica de combate, 10 horas al día durante 6 días y medio a la semana para adquirir conocimientos de combate, tanto ofensivos como defensivos, así como de primeros auxilios y seguridad en el desarrollo de actividades. Para que el personal pueda volver a su país lo mejor preparado posible, el programa se ha adaptado a las necesidades del ejército ucraniano y a la experiencia del anterior batallón. Entre los soldados reciben formación 4 mujeres. Entre ellas se encuentra Aliona, una joven con la que la ministra tuvo especial complicidad a su llegada a España y con la que hoy ha querido hablar de manera más tranquila. Solamente las gracias a nuestros instructores que se esfuerzan tanto, que nos sacan el máximo lo que tenemos, que ni nosotros sabemos que tenemos tanta fuerza para seguir luchando. Los soldados ucranianos han destacado de su aprendizaje lo cerca que está el campo de tiro de las salas de instrucción, lo que hace que no pierdan tiempo de su formación. Ustedes, los ucranianos, nos están dando a todos un ejemplo de moral, de heroicidad, y créanme que nosotros aprendemos del pueblo ucraniano aquí en España todos los días de esa defensa que hacen de los valores. Por último, Robles ha manifestado el compromiso de España con el pueblo ucraniano y ha destacado que son un ejemplo de unidad en la lucha por la paz, la libertad y la democracia. En el patio de la Academia de Infantería reinaba esta mañana el silencio, que solo se ha roto para interpretar el himno de España. Y también el de Ucrania.
Tras pasar revista a las tropas, la ministra de Defensa ha presidido este homenaje a los militares y civiles caídos, en la que ha calificado como ilegítima y cruel guerra. Un homenaje que asegura nace desde lo más profundo del corazón. Era la mejor manera de demostrar que España, como ayer dijo el presidente del Gobierno, está y estará siempre con Ucrania, que el dolor de ellos es nuestro dolor, que sus muertos, las personas que han fallecido y que han sido vilmente asesinadas, no solo ellos no los olvidarán, sino que nosotros tampoco los olvidaremos. Acto sencillo y emotivo que ha servido también para ensalzar el valor del pueblo ucraniano para vencer al invasor. Buena cuenta de ello están dando los 70 hombres que en jornadas de 12 horas y 6 días a la semana se forman en la Academia de Infantería. Son el tercer contingente ucraniano que nos da una lección de heroicidad y de gratitud. Y yo creo que una de las mejores manifestaciones es ver la emoción, es ver cómo lloraban algunos de los soldados ucranianos a los que he pasado a saludar, cómo acordaban sus familias, pero al mismo tiempo como en español me decían gracias. España enviará a finales de marzo 10 carros de combate Leopard a Ucrania, pero la ministra no ha querido pronunciarse hoy sobre las últimas palabras de Sánchez en su visita a Kiev, en las que aseguró que estudiará el envío de cazas. Un año después de que comenzara este conflicto, nada es como hace 12 meses, aunque pudiera dar la sensación de que se ha normalizado una guerra en el corazón de Europa. La vida continúa para todos aquellos que son protagonistas de esta guerra, cada uno desde su lugar, cada uno desde el papel que le ha tocado. Allí, combatiendo o viviendo los rigores de un conflicto, o aquí, afrontando el día a día. La vida se abre paso, aunque cueste, y la esperanza en que esta guerra acabe cuanto antes, a pesar de todo, permanece. Soy, eres, somos, sois, ellos son. Estamos en la parroquia de San Julián. Por las tardes, algunas de sus aulas han sido cedidas para ofrecer clases de español a refugiados ucranianos. Es una de las muchas iniciativas particulares que se han puesto en marcha en estos 12 meses de guerra. Todo generosamente y gratuitamente. Eché mano de profesores, compañero mío de la Cofradía Internacional de Investigadores, que se ofrecieron para dar clases, y alumnos de la Facultad de Derecho de San Pedro Mártir y de Humanidades. José Colino es el promotor de esta actividad que ha congregado la voluntad de diferentes entidades para que las tardes de los lunes y los miércoles estas clases sean posibles. Los resultados son palpables a pesar de las complicaciones de asumir en pocas semanas el aprendizaje de un nuevo idioma. Soy María, tengo 20 años. Ahora estoy en Toledo y estoy en clase de español. Me gusta mucho venir acá y aprender más y más idioma para mi mente, para mi memoria. Para las clases se cuenta con un grupo de voluntarios, entre ellos una estudiante de humanidades de nacionalidad uzbeka que maneja también el ruso, segunda lengua de los ucranianos. De humanidades me viene especialmente bien Sétora, que es una uzbeka que al saber ruso, cuando nos atrancamos con el español, sobre todo al nivel inferior, ella echa mano del ruso y sale adelante. Angélica llegó a Toledo hace 6 meses acompañada de su hija pequeña. El teléfono móvil es su único contacto con su familia. Así ha conocido a su nieto, nacido en Alemania hace un mes. Los hombres de su familia siguen en Ucrania, mientras ella asiste a estas clases de español. Me gustan las clases, me gusta profesora Pepe. ¿Aprendes mucho? 2 meses. 2 meses. 2 meses. ¿Es difícil el español? ¿Es más fácil comida española? Muy buena comida española. Me gusta mariscos, me gustan muchas frutas, verduras. El contacto con la familia es complicado y el teléfono móvil se convierte en una herramienta indispensable para tener información directa de lo que realmente está pasando en su país. Hay muchas informaciones, donde mentiras, donde verdad, entonces es difícil y me duele el corazón, es leer, entender qué pasa con mi país, entonces prefiero hablar solo con familia y ya.
5 días tardó Ludmila en llegar a España en coche desde Ucrania al comienzo de la guerra. Le acompañaban su madre, sus 2 hijos y su padre, que volvió a su país. Me gusta mucho España, me gusta español. Poquito a poco el español, ¿no? Sí, pero aprender español para mí es muy difícil, porque el idioma es muy diferente. ¿Los hombres de tu familia están en Ucrania? Sí, mi marido, mi hermano y mi padre están en Ucrania. ¿Puedes hablar con ellos? Por teléfono cuando ellos tienen luz. ¿Móviles? Sí. Pero poco, ¿no? Sí, poco. No cada día. Todo el material utilizado en estas clases ha sido donado por diferentes empresas y entidades, como la Universidad de Castilla-La Mancha. Las clases son eminentemente prácticas para que les ayuden a manejarse en su día a día. Cada una, desde su situación personal, comparten un sueño. Quiero volver en Ucrania, como todos los ucranianos. Todos los ucranianos ahora sueño es que termine guerra y que toda familia pueda estar juntos, estar como tener y padres y madres como buena familia, como necesito, y volver a Ucrania y estar ahí feliz y cuando está nuevo país. Hasta que ese momento llegue, seguirán acudiendo a estas clases y agradeciendo iniciativas de estas características que les ayudan a sobrellevar una guerra que ya ha cumplido un año. Karina, ha pasado un año y estamos aquí. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, pero preocupada, porque después de un año de guerra en Ucrania, invasión en Ucrania para ser exacto, seguimos igual o peor. País destruido, refugiados, siguen refugiándose un montón de gente por todos los países del mundo. Hay muchísimos muertos, muchísimos desaparecidos, muchísimos ingresados en los hospitales y economía por los suelos. En situaciones tan dramáticas como esta se dice que se ve lo mejor y lo peor de la persona. ¿Qué ha sido lo mejor que has visto en este año de guerra? La mejor de la persona es la humanidad que ha sido que se ha volcado un mundo entero con nosotros, con los ucranianos, con los refugiados, con los niños, que dieron ayudaron a nuestro ejército, que sea con armamento, con comida, con ayuda, con mantas, con ropa, con todo lo que se podía ayudar a Ucrania. ¿Y lo peor? De lo peor, lo que siempre hay alguien que se aprovecha de la guerra, de corrupción, de venta, por ejemplo, de ayuda humanitaria que se vendía por ahí. Eso es lo peor, que siempre hay alguien que la desgracia de uno se aprovecha del otro. ¿Y la ciudad de Toledo cómo se ha portado? Los toledanos se portaron fenomenal con los ucranianos, fenomenal. Yo creo que ayudaron todo lo que pudieron, con clase, por ejemplo, que iba la gente voluntaria a enseñar la clase, ayudando, alquilando las casas, dando la comida, preguntando. Es que muchas veces no solo es ayuda que es económica o aportada por alguien, sino una pregunta: ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu gente? Que eso es muy importante para uno que tiene familia en Ucrania. ¿Cuál es tu deseo? Mi deseo es que termine la guerra, que termine, que haya paz, que llegue paz, que a ver si es posible en 2023 que llegue la paz a Ucrania.